Se dice que tiene aspecto de mono. Otros dicen que parece un canguro con extremidades muy largas, que tiene enormes protuberancias y que tiene picos en la espalda. Se cree que es un ser que vino del espacio y deja a los animales secos pues les consume toda la sangre. Hoy quiero contarte sobre la leyenda del chupacabras. Hola, ¿qué tal mis repeluzos? Hoy gracias a ustedes somos 137 suscriptores. Ya estamos por llegar a los 150 y si tú aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que el próximo miércoles tengas una nueva dosis de repelus. Antes de comenzar con el tema, te sugiero que para entrar en ambiente busques un lugar cómodo y silencioso. Y en busca de mejorar la experiencia, utilices audífonos. Si crees ser demasiado valiente, te invito a que apagues la luz. Esto es Repelus. Para quienes crecimos en los años 90, podremos recordar la euforia y psicosis que este fenómeno desató. Las noticias más importantes o que más morbo causaban era cuando anunciaban la aparición de esta criatura y sus ataques eran cada vez más cerca de nuestra ciudad. Personalmente, tendría yo 4 o 5 años y recuerdo ver en las noticias advertir a la población sobre el cuidado de sus animales de corral, pues el monstruo estaba cada vez más cerca. El término chupacabras hace referencia a una criatura legendaria que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies, principalmente o sus favoritas, las cabras. Su ataque suele dejar al animal seco, sin una gota de sangre, y con 2 orificios cerca de su cuello, como si de un vampiro se tratase. Normalmente suele atacar en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1994, para después ser adoptado por Estados Unidos y, como era de esperarse, se añadió a la lista México y algunos países de Latinoamérica. Las diferentes teorías sobre este ser dicen que es una criatura del espacio o un experimento que salió mal y se escapó. También se dice que fue un invento de los dueños de algunos ranchos por llamar la atención o por tener algún apoyo o beneficio del gobierno. En México se tiene la fuerte teoría de que este fenómeno fue utilizado como una cortina de humo, pero de eso te cuento más adelante. Gracias a toda la información recaudada, se llegó a la teoría de que el chupacabras era un críptido. El término críptido, de origen griego, significa ocultar y se refiere a una criatura o planta cuya existencia está sugerida, por ejemplo en cuentos, mitos o leyendas, pero no hay pruebas científicas de su existencia. Se dice que tenía aspecto de mono en su pelaje y muy parecido a un canguro por sus largas extremidades. El chupacabras era un bípedo, un ser que camina sobre 2 patas. Y también se decía que se asemejaba mucho a un jabalí, fusionado con un xoloitzcuintle. Tenía hilera de picos en la espalda y 2 grandes colmillos salientes, pues este ser era hematófago y solo se alimentaba de sangre. Los primeros reportes de ataques ocurrieron en marzo de 1984, en Puerto Rico, cuando 8 ovejas domésticas fueron encontradas muertas, cada una con 3 heridas punzantes en el área del pecho, por las que aparentemente habían sido succionada toda su sangre. Algunos meses después, un testigo declaró haber visto una criatura en el pueblo puertorriqueño de Canóvanas, afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos.
Poco después de los reportes de Puerto Rico, empezaron a surgir reportes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares en otros países como Estados Unidos y China. Dicho esto, hablemos un poco sobre la llegada del chupacabras a México. Mire, desde Puerto Rico pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado Según mucho. la leyenda, se esconde bajo las sombras de la noche, siempre al acecho de pequeños animales como perros, gatos y su objetivo preferido, las cabras, a los que les chupa hasta la última gota de sangre. En los años 90, nos tocó escuchar noticias advirtiéndonos con la llegada de estos seres. A más de uno nos puso los pelos de punta, pues cada vez este ser se acercaba más a nuestra ciudad, como si de una gira artística se tratara. La radio, la televisión y los periódicos decían que cuidáramos bien a los animales de corral, pues el chupacabras estaba por llegar. Esto generó una histeria colectiva. Mucha gente no sabía cómo proteger a sus animales y, peor aún, temían por su propia seguridad y la de su familia. Me atrevo a decir que vivimos unas noches en completo miedo, pues el miedo que generaron los medios de comunicación ante una noticia supuestamente real nos estaba llevando a un miedo abismal y vivíamos con la ansiedad de saber que el chupacabras ya había atacado nuestra ciudad. Atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Aunque el panorama y todo lo que sucedía en esos días parecía fantasía, fue real, pero la realidad de nuestra situación escondía, al menos en México, un enorme trasfondo. Después de todo este enigma y la creación de esta leyenda, existe la teoría más viable que tiene que ver con algo que también nos causa mucho miedo: política y economía. Casualmente, al momento que el chupacabras apareció en México, se suscitó el Tratado de Libre Comercio, donde México por un momento se elevó en cuestiones económicas, pero gracias a este mismo tratado, las pequeñas empresas tenían que competir contra inversores extranjeros y al mismo tiempo desaparecieron muchos apoyos gubernamentales a microempresas y ganaderos. Situaciones de globalización y neoliberalismo. El presidente en turno era Carlos Salinas de Gortari, y con gran inteligencia tomó al chupacabras como chivo expiatorio, nublando la visión de las personas con la histeria colectiva de un monstruo que se movía a lo largo y ancho de toda la República. Y siendo el presidente de la República, nada le costó matar a unos cientos de animales con tal de quitar la atención que mantenía y dirigirla hacia la supuesta bestia. Tal fue el grado de la viralización de este fenómeno que en su momento pudimos encontrar todo tipo de souvenirs, como playeras, vasos, stickers, canciones e incluso películas. Y si bien muchos mexicanos pasaban una situación de miedo constante y terrores nocturnos, otros lo tomaron a gracia entendiendo el trasfondo del asunto. La realidad del chupacabras es que fue un mito que se atravesó en una etapa difícil para el gobierno y decidieron alimentar la historia para distraer a los mexicanos de la situación política y económica que estábamos atravesando. La gran mayoría de los posibles avistamientos han sido descartados o nunca se han encontrado pruebas que confirmen la existencia de este ser. La primera aparición del chupacabras fue en un libro escrito en 1823 por Sir John Franklin, en su libro Journey to the Polar Sea. Este fragmento decía: los melancólicos sonidos
que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos del chupacabras, son realmente, según mi informante, los lamentos de estos infelices seres. Este fue un fragmento del libro Journey to the Polar Sea, escrito por Sir John Franklin, y en él hacía mención del Goatsucker, lo que podemos traducir como el chupacabras, y es también un problema de la creación del mito y la leyenda del chupacabras, pues las noticias que venían de Estados Unidos tenían una mala traducción y en México las hacían entender como que un monstruo estaba succionando la sangre de cabras y animales de corral. Es ahí de donde empieza a provenir una mala información, donde el gobierno mexicano se empieza a aprovechar de todo esto, de la ignorancia que teníamos en ese entonces y la falta de información o comunicación veraz, porque hasta ese entonces todavía no teníamos redes sociales ni nada por el estilo. La información de los periódicos y la televisión era casi 100% creíble. Se dice también que mucha gente se basó en Seal, una criatura de ficción que apareció en la película Especies, pues Seal es justo la descripción del chupacabras que mucha gente dijo supuestamente ver. Y si tú buscas o googleas Seal de la película Especies, vas a encontrar tal cual la figura del chupacabras. Otras teorías que fuimos encontrando a lo largo de esta investigación es que algunos seres, y yo creo que tú pudiste haber encontrado noticias o fotos sobre seres muertos o el chupacabras, el cuerpo del chupacabras o cuestiones por el estilo, pero lamento informarte que al parecer todo el mito y la leyenda del chupacabras fue una mentira o simplemente fue un mito, y que esas criaturas que en algún momento se encontraron eran coyotes sarnosos, los cuales al tener esta enfermedad pues perdían un poco de su piel, estaban completamente sin vello, pelones, y su piel se endurecía y mantenía costras. Casualmente los coyotes también tienen como estos dientes salidos, y podría ser también que de ahí viniera el nacimiento sobre la historia del chupacabras. Me dio muchísimo gusto estar contigo una vez más. No me había ni siquiera yo dado cuenta que estamos ya en el episodio número 9 de Repelus. En el 10 nos vamos a despedir. Vamos a darle paso a otros proyectos. Así que yo creo que con el episodio número 10 de Repelus vamos a cerrar el ciclo. Y pues me dio muchísimo gusto que formaras parte de esto. Me gustaría, si estás escuchando hasta esta parte del video, me gustaría saber desde dónde me estás escuchando. Déjalo aquí en los comentarios. Y pues nada, te veo la próxima semana con una nueva dosis de Repelus. Pero antes de despedirme, quiero decirte una cosa. Hoy no revises debajo de tu cama, pues podría parecerte Carlos Salinas de Gortari. Esto es Repelus.